que me imaginaba. Muy bien, Lady. Te ganaste 10 Walter Points. Gracias por acordarme. Entonces, si nos vamos a hilar, como les digo, finito, pues hay cosas por mejorar. Sin embargo, en sentido estricto, este personaje cumple con todo, ¿no? Cumple con sus requerimientos, con los requerimientos del cliente, le da un poco más, va más allá y pues satisface la necesidad, que es lo importante. Creo yo que si yo soy un cliente, llego a deshoras en un restaurante, me atienden ya casi cerrando, me satisface necesidad, me dan buen producto, pues uno seguramente vuelve. ¿Sí? Permítame un segundo, por favor. Que siga, por favor. Walter Racoy. Gracias. Bueno, perdón. Entonces, pues si nos vamos luego en el sentido estricto, pues este personaje cumplió, ¿sí? Hubo una atención perfecta, hubo una atención amigable, amable, eh, en el menor tiempo posible para un plato muy rápido, claramente. Pero pues yo creo que cumple con todos los protocolos y los mandamientos. Y ahora si nos vamos al otro video, eh, creo que es una mezcla de muchas cosas en este video. Y es que tenemos un par de personas que generan una tensión en dos momentos diferentes, ¿sí? Y estas personas, si bien tienen una actitud de pronto positiva o una cara agradable hacia la atención, pues realmente no fue la mejor atención. El, siempre fue una posición despectiva, una posición atacante, una posición de, de retarlo, de llevarle de pronto la contraria, bueno, mil cosas. La segunda parte es bastante incómoda cuando no hay nadie en la sala. Acaba de abordar la fila 9, le toca la 8 y aún así lo hacen devolver y lo hacen esperar un par de minutos. ¿Sí? Entonces son momentos de bastante incomodidad, eh, y que de pronto le generan, pues efectivamente, esta persona, yo no volvería. Aun cuando no fueron, es que ahí podemos hablar de la grosería, de ser grotescas. Nunca, nunca quitaron su cara amable, pero nunca fueron amables del todo. Entonces, pues creo que son dos momentos distintos y dos momentos, perdón, muy alejados frente a un proceso de atención. Obviamente los podemos hablar como caricaturizados porque son muy extremos, pero pues sí podemos entrar a ver los extremos de cómo puede ser una atención buena y una atención mala. No sé si alguien quiere hacer un último comentario. Bueno, entonces ya para cerrar, em, vamos a dar inicio a nuestro siguiente tema, que es tecnologías de la información. Entonces, pues quisiera saber si alguien de ustedes sabe, conoce o tiene una pequeña noción de qué es una TIC, tecnologías de información. Profe, son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar, agilizar, difundir información de manera instantánea, como por decir el Internet, muchas veces hasta el teléfono, todos los elementos que nos permiten comunicarnos, digamos que inmediatamente, diría yo. Sí, listo, ¿qué más? Correo, redes sociales. Sí,
¿Qué más? Aunque todo ahorita lo manejan de esa manera porque se supone que, digamos que los bancos, las empresas, ya todo le quitaron, digamos, el papeleo y ya todo tienen un sistema automático. Ok, sí. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla, hoy creo que de pronto sí vamos a hablar, vamos a hacer un poco más catedráticos y ya buscaremos cómo hacer de pronto el enlace de la forma práctica. Em, entonces pues les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si la ven, por favor? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de las TIC. Como lo decían nuestras compañeras, pues las TIC son las nuevas tecnologías de información y comunicación. Son aquellas herramientas por las cuales se nos permite procesar, almacenar, sintetizar, recuperar y presentar información pues, de la forma más variada posible. Es un conjunto de herramientas, soportes, canales para el tratamiento de acceso a información y constituye nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Todo lo que realmente nos está hablando las tecnologías de la información, ¿sí? Y la comunicación es una herramienta y un medio mediante el cual podemos procesar o transmitir información de forma más ágil. De pronto los menos jóvenes, si alcanzaron a conocer la antigua forma de comunicación, si alcanzaron a conocer lo que era telecom, lo que eran los telegramas, lo que era realmente enviar un documento mediante una correspondencia física, pues entendemos el cambio y la agilidad que las tecnologías de información y comunicación generaron. Eh, Primero, pues podemos hablar desde muchos momentos y es la evolución de la comunicación móvil, ¿sí? Eh, Antes de existir lo que llamamos hoy pues los celulares, existía una forma de comunicación muy, muy ágil, también enfocada en temas de tecnología, eran los beeper. No sé si alguien o alguno conoció que era un beeper. Sí, señor. Sí, Yo, profe, sí, señor. bueno, los hombres, muy bien por nosotros. Entonces, el Viper era un aparatico, es una cajita chiquitica que tenía una pantallita pequeña. Podemos decir que una pantalla de que 1 centímetro de alto por unos 2, 3 centímetros de largo. Y uno mandaba mensajes de texto, pero los Era man... como un mensaje de telegrama, ¿cierto, profe? Sí, eran mensajes cortos. Eran mensajes cortos, pero aparte de que eran mensajes cortos, la intercomunicación de ese mensaje era por intermedio de una operadora. O sea, nosotros teníamos que llamar a una operadora, decirle por favor envíeme un mensaje VIP a tal número y de ese número y le mandábamos el mensaje, tenía unos caracteres y le llegaba después a la otra persona y se le veía en la pantallita durante un par de reproducciones. Entonces ahí empezó la tecnología móvil, la comunicación móvil, luego empieza a evolucionar el tema de los celulares y empezamos ahí con tecnologías de información que nos permiten hacer comunicación instantánea. Luego empieza a coger muchísima fuerza el tema de los correos electrónicos, ya empezamos a reforzar todo el tema de los computadores y pues hoy en día todo es instantáneo, hoy en día todo es inmediato, hoy en día si no estamos comunicados, si no tenemos un celular, WhatsApp, Telegram, todas las posibilidades de redes sociales, pues no hay comunicación. La tecnología de la información no solo permite eso, pues ya ahorita los correos certificados que antes enviábamos casi que
la única empresa que permitía enviar un correo certificado era 472. Después fue pues ya Servientrega, Envía, todos estos. Pero ya por correo electrónico nosotros podemos enviar un correo certificado y tiene la misma validez. Nos hemos ahorrado o sea, distintas formas y medios, y hemos agilizado tiempo, hemos sido más efectivos y más eficaces en la comunicación. Y pues respecto a todo esto, em, la manera de gestionar documentos, los programas, bueno, todo está automatizado y todo está tecnificado, entonces de una u otra manera esto nos facilita la vida. No sé si alguien quiere hacer un aporte respecto a qué son las TIC antes de que continuemos y avancemos. Bueno, sigamos. Están en llamada de espera. Vemos aquí una evolución respecto a las tecnologías de información, eh, los cambios de todos los procesos que hemos tenido, el papel, que fue el inicio del papel y el lápiz, eh, los tableros verdes que por lo menos yo me eduqué en tablero verde, tiza blanca. Hoy ya es tablero acrílico y marcador borrable. Los inicios del PowerPoint, que fue pues cuando inició era un sistema de presentaciones, y empezaron a evolucionar todos los temas de bibliotecas, en donde antes realmente tener una biblioteca era sinónimo no de inteligencia, sino, se me va la palabra. ¿Como de lujo? Sí, podría ser un tema de lujo. O sea, quien tenía una biblioteca así como la vemos en la imagen, realmente era una persona muy instruida, muy capacitada, que leía mucho. Ahorita no, ahorita todos tenemos los ebooks, que son libros digitales. Empiezan a entrar los computadores, las pantallas, los tableros pantallas, la evolución de los celulares que ya permitían proyectar o que permiten hacer todo el proceso. Bueno, y empezamos a ver un proceso de evolución. eh, vuelvo digo, los menos jóvenes de aquí de esta sala, de pronto alcanzamos a trabajar con el disquete, no sé si lo recuerden. Sí, señor. Ya sabemos quién es el Sí, menos señor. joven, ya sabemos quiénes son los menos jóvenes. Entonces, los disquetes eran unos cositos de almacenamiento. Estoy haciendo memoria cuánto era la capacidad de almacenamiento que tenía un disquete. Creo que era 1.44 megas, creo que era, ya ni me acuerdo. O sea, no cabía ni un cuarto de canción. Pero habían también como diferentes, o sea, digamos en la cantidad, habían también como por tamaño Yo de recuerdo almacenamiento. dos. Yo recuerdo el disco de 3,5 y el disquete. El disco de 3,5 era un poquito más grande. em, y el disco, luego, dime Franklin, Sí, cuarto. no te entendí. 5 1/4. 5 1/4. Sí, señor. 5 1/4, sí. Era un poquito más grande, pero pues en almacenamiento no era nada. Ahorita tenemos USBs de 1 tera. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a tener la capacidad de almacenar o sea, de almacenar 1 terabyte de información? Y pues digamos que a medida que fue evolucionando, eh, tanto en tamaño como en capacidad, fue inversamente proporcional. Aumentaba la capacidad, disminuía el tamaño. Las USB eran grandísimas. Ahorita, como vemos esta foto, miren, ahí están viendo una USB de una giga de almacenamiento. Eh,
hoy tenemos unas cositas chiquiticas que tienen capacidad de casi una tera. Entonces, pues realmente hemos tenido evolución de manejo de la información. Em, 512 bytes tenía un disquete, o sea, ni siquiera un kilobyte. O sea, no cabía nada, cabían dos archivos de Word y ya. ¿Cómo Bueno, surgen digamos, profe, que las... Dime, Franklin. pues decía que en ese tiempo igual pues los programas eran pequeños, ¿no? No eran tan pesados y se supone pues que sí que había cierta información. Sí, sí, obviamente todo era relacionado, ¿no? Eh, Franklin debe ser de los míos entonces, donde jugábamos Prince en DOS, porque ni siquiera existía el Windows de hoy en día, sino uno todo lo manejaba en comandos DOS, pantalla negra, con Ah, silogismos básicamente, amarillos. ¿Cómo, Franklin? y la hoja electrónica de DVDs. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y empieza a evolucionar todo esto, y pues lo que hoy ya vemos en día, nosotros básicamente ya en nuestro celular tenemos una computadora, nosotros tenemos la información, adicionalmente ya no necesitamos un almacenamiento físico, sino que podemos tener todo en la nube. Entonces empieza todas estas evoluciones, todos estos cambios, y empieza a facilitársele la vida a las personas. Empezamos a hablar sobre el surgimiento de las TIC y empezamos a ver que en los años 60 en Estados Unidos y España empiezan a utilizar la computadora como instrumentos de aprendizaje de la aritmética binaria. Ya la computadora empieza a manejar un tema de silogismos binarios, y empieza a facilitarles la vida, a darles la posibilidad como potencias mundiales. Tenemos que se incorporan los recursos de televisión, radio y teléfono dentro de las tecnologías. Y para esta época que empieza la Guerra Fría, se crea la primera versión de la red para objetivos militares. Y es la forma de una comunicación de infiltramiento hacia los ejércitos para saber dónde estaban, que era la interceptación de los mensajes, era la interceptación de los telegramas, eh, y distintas formas que empiezan a desarrollar las tecnologías. Para los años 70, las escuelas comenzaron a introducir computadoras, empiezan con las mainframes y las minicomputadoras, que realmente eran unas grandes computadoras, no era que fuesen los superportátiles como tenemos hoy en día, son muy pequeños, sino eran grandes, solo que las llamaban minis por sus capacidades. Para esta época ya Apple está dentro de todo su proceso de expansión y dona las primeras computadoras a unas escuelas en Estados Unidos con la finalidad de empezar a introducir las nuevas tecnologías dentro de la información y la comunicación. Eh, Empiezan a cambiar el modelo institucional, el modelo académico, empiezan a cambiar la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de ver las cosas, en la cual empieza un cambio brusco, un cambio absurdo en todos los procesos de cómo se hacían las cosas. Tenemos luego, en los años 80, sale la primera computadora del Instituto Business Machine, que es IBM, la llamaron la TI 99, y la introdujeron en una nueva generación de computadoras que fueron usadas en las escuelas y oficinas y fueron los modelos de escritorio. Empezaron con modelos de escritorio, torres grandísimas, pantallas grandísimas. IBM fabrica las primeras computadoras con mainframe que entran al mercado de los PC con programas prácticos de preguntas-respuestas. Y es cuando empiezan a desarrollar el sistema DOS, que a uno le lanzaba una pregunta y uno respondía un sí o un no y le daba la siguiente pregunta. Eran procesos binarios, una pregunta, una respuesta. Empiezan la reproducción de clones y el Apple II, que es el segundo equipo de escritorio que Apple introduce al mercado.
Y empieza a desarrollarse como tal el Apple Macintosh y es la computadora principal que desarrolla todos los procesos en temas de procesamiento de información. Las personas que de pronto vieron la película de Steve Jobs pueden hacer una relación respecto a esta evolución, que es cómo empieza este personaje a desarrollar eh, una tecnología y una inteligencia artificial en un sistema. Luego ya desarrollamos softwares, tutoriales y juegos educativos. Los juegos educativos eran académicos, eran muy básicos en temas de desarrollo, no como los juegos de hoy en día que uno juega y ya parece que de verdad los muñequitos fueran de verdad. Es tanta la evolución y tanto el desarrollo en sistemas gráficos, en sistemas de movimiento, realidad aumentada, realidad virtual, que, que uno cree que está metido dentro del juego. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de meterse en estas gafas de realidad aumentada. Sí, señor. Cuéntanos tu experiencia, Giovanni. ¿Qué es una cervecita, no? No, pues es como si uno estuviera dentro No, del pues juego, también, lo que pero si usted tú quieres. dice. Uno interactúa con el juego como si fuera el protagonista. Y uno realmente uno se pone las gafas y claramente uno se mete dentro del juego. O sea, uno es parte del Digamos, juego. cuando según el juego, si tienes alguna caída o algo así, uno siente que se cayó, uno siente la interacción del juego. O sea, si uno no tiene control de sus emociones, prácticamente uno se cae. Entonces, es esa evolución, ese desarrollo respecto a muchas cosas, porque la tecnología de la información nos habla de muchas cosas eh, en cuanto a esto. Bueno, sigamos entonces, ya nos vamos acercando, ya estamos entrando hacia la época de nosotros y es los años 90. Entonces empiezan a salir las computadoras multimedia, ya son las desarrolladas con sistemas Windows. eh, Inicialmente Windows 3.1, luego evolucionó al Windows, creo que fue el 5.0, no recuerdo muy bien, que aún seguían en bases DOS, muy sencillas, muy simples en desarrollo. Ya se empiezan a desarrollar todos los programas completos en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte educativa, programas de simulación, se moderniza la funcionalidad de los software. eh, Hubo un programa muy importante que empezó a verse en estas épocas y eran las enciclopedias virtuales. Las enciclopedias virtuales arrancan con uno de los principales pioneros de las enciclopedias virtuales fue Encarta. Encarta era un encarte. Uno no podía, o Mi sea, primera encarta. sí, que mi primer encarte. Entonces, era una enciclopedia muy interesante. eh, Normalmente venían dos unidades de CD, dos discos, y pues muy educativa, pero pues dependía del equipo que uno tuviese, era o no era rápida. Entonces, a veces era un encarte y no una encarta. Y se empiezan a desarrollar distintos programas, ya simulaciones, ya más desarrollados. Se desarrollan los programas del hiperestudio del AutoWare en cuanto a desarrollos y empieza un poco el tema de la autogestión, de la autoeducación. Y el boom de la educación es cuando empieza el uso del Internet y el World Wide Web. Y es de aquí donde nace el www. Nace la sigla del www a raíz del World Wide Web, que era la forma de navegar mediante el mundo, ¿sí? Eh, de una forma muy fácil, fácil en teoría. También otra de las formas que entramos a analizar la evolución tecnológica
es el Internet. El Internet anteriormente era Internet telefónico, eh, costosísimo, muy lento. O sea, uno se conectaba a la red telefónica y el mismo módem del internet sonaba como un pitico ahí de conexión. eh, Uno hasta podía comprar internet prepago en unas tarjetas, pero pues la velocidad del internet no era la que locura. Em, pero mediante el www, que es el World Wide Web, se empiezan a cerrar brechas respecto a la consulta. Ya podíamos tener acceso inmediato a otros lugares, a otra información, a otro momento en tiempo real, ¿sí? Sin necesidad de trasladarnos. Aún, digamos que bajo su momento, em, en la inmediatez. Entonces ya se desarrolla la cercanía. Lo que nos habla el World Wide Web es pues una red mundial respecto a información. Permítame un segundo. Luego vienen las versiones más modernas ya de programas multimedia, ya desarrollos, ya empiezan a introducirse para los años 90 pues introducirse no, ya venían trabajándose, pero empiezan a coger más fuerza los paquetes Office, que en inicio eran Word, Excel, em, un blog de notas, PowerPoint, creo que eran los 3 4 era WordPad, creo que al principio, antes de llamarse Word, creo que se llamaba WordPad, que era un blog de notas, y empiezan a buscar ya el almacenamiento de información y el resguardo de información de forma virtual, de forma digital. En la actualidad ya empezamos a ver cómo se han venido desarrollando programas más dirigidos hacia el Internet, interactividad. Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones y la facilidad de la red mundial, como lo es el World Wide Web, en muchos países se han implementado las prácticas de entornos a distancia. El entorno a distancia es la comunicación inmediata en tiempo real. Eso sí ya lo podemos hacer, las videollamadas, las teleconferencias, la mensajería instantánea como la es de WhatsApp, Telegram, pues los distintos programas que hay. Uno ya está en contacto con las personas sin necesidad de estar en el mismo país, en el mismo continente. O sea, sencillamente necesitamos conexión a internet y esto ya ha evolucionado de una forma tremenda. Cuando hablo de evolución, hablo no solo de la tecnología frente al internet, sino es la asequibilidad que tenemos respecto a un plan telefónico, a un plan de internet, a un equipo que cuente con las condiciones de comunicación interactiva. En los años 90 y 95, pues realmente quien tenía un celular era quien tenía dinero, eran los más acaudalados, y mucho más adelante quien tenía un celular smart o con internet y que tenía plan de datos muchísimo más acaudalado. Hoy en día todos casi que tenemos celulares smart, planes de datos con internet, con planes de datos con minutos de más y desde distintas formas. Ya se amplían ya se rompen las barreras del consumismo a volverse las barreras, como lo veíamos en servicio al cliente, de satisfacer las necesidades. Entonces entran todos los proveedores y todos los prestadores de comunicación a ofrecer distintos planes, programas, modelos, planes como lo llaman pospago, planes prepago, como lo llaman otros proveedores antiplanes, bueno, distintos que satisfacen las necesidades y se ajustan a la medida de cada uno de nosotros. Entonces, antes solo quien tenía un plan pospago podía tener internet, hoy ya no.
Hoy ya hasta podemos tener planes semanales, planes diarios, por horas, por megas, por pues, un poco de cosas y empiezan a satisfacer la necesidad del cliente de acuerdo a la tecnología y al desarrollo de la información. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, que quiera contarnos cómo ha vivido esa experiencia de la evolución tecnológica puntualmente en celulares y computadores? ¿Qué recuerda que es lo más antiguo que ha manejado, que ha experimentado y pues cómo lo relaciona al día de hoy? Profe, buenas noches. ¿Qué hubo, Franklin? Digamos que, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en un IBM, en un 486 en ese tiempo, era de los 90, y realmente veíamos que el paso a paso de la tecnología iba como más lento, entonces uno podía asimilar un proceso o un programa con más calma. Ya hoy por hoy uno compra, por decir, un celular con X tecnología y al otro día ya hay una tecnología avanzada. Entonces uno como que se va quedando dado a la velocidad en que va la ciencia. Entonces yo diría que en esos tiempos me parecía que era mucho mejor porque no había el afán donde estaba la competencia y las empresas empezaban a sacar tecnologías y empezaban a competir. Y hoy por hoy, lo digo a nivel personal, estamos como perdidos porque hay muchas cosas que actualmente no conocemos y ya existen de esa tecnología. Claramente. Ahí en la pantalla les estoy mostrando el equipo que nos comenta Franklin es este, ¿cierto? La IBM 486. Eso es todo, profe. Muchas gracias, Franklin. Profe, pues yo o sea, lo más antiguo así que había utilizado es el celular ese pequeñito, el 1100 creo que es. El de Culebrita. Sí, señor, que ahí me la pasaba pegado jugando. Lo máximo es. Les estaba mostrando en la pantalla, Franklin, esta es la computadora que manejabas, más o menos. Sí, una IBM, una 486, sí. Bueno, esta aquí es muy interesante. Eso era pantalla, fondo oscuro, letras amarillas, más o menos. Monocromático. Sí, señor. Bueno, Lady bueno, nos cuenta de su paso por el 1100, el de la culebrita, lo máximo ese jueguito. ¿Quién más recuerda evolución tecnológica? Pues yo por un fax, que es lo más antiguo que he utilizado, que me parecía súper complicadísimo, porque tocaba llamar al operador y que el código y que esto y que lo otro. Eso me parecía muy difícil. Y lo peor del fax era que el papel era papel térmico, ¿no? Sí, señor. Entonces le llegara a caer un poquito de agua o no fuese, o no se archivara bien ese papel, ya quedaba todo negro y hasta ahí llegaba el mensaje. Correcto, profesor. Bueno, listo. Creo que el tema de las recargas, que antes se hacían tocaba comprar como una tarjeta Sí, y ahí traía como los códigos y eso. antes uno tenía que ir a una miscelánea, una papelería y comprar una tarjeta de 1000, 3000, 5000. El Raspberry que Ujú, era el. dependiendo del valor que uno Sí, necesitara, sí. hoy en día todo es en línea, ¿no? Uno ya entra a su celular, hace la recarga desde su celular, paga desde el celular, se consume desde el celular, le falta comer con el celular. Profe, otro celular así de tecnología, digamos, anterior. Estamos acá en la casa, había ese celular, no sé si era un Nokia, que era como que la misma tapa era la misma pila, que no tenía, creo que sin cara. Que era grandísimo, Sí, un Nokia. creo que era el 2120 si no estoy mal. No, ese 2120 es muy avanzado, pero sí, sí sé cuál es. O
sea, es casi que para uno cargar ese celular tenía que tener trípode. Eso cogía señal hasta debajo de las piedras. Sí, sí, total. El 5110, este de aquí que está en pantalla, El primero, ese. no, Andrés ya fue pinchado, ese ya es súper evolucionado ese celular. Pero es que yo iba a buscar uno Y uno más grande que ese. que era cuadrado. Sí, la pila es súper Sí, grande, creo. era súper grande. No, Este, sí, era más grande, sí, es más grande, profe. el 2160. Es que yo me acuerdo que mi hermano tenía uno de esos y se lo colgaba a un lado y andaba como de lado, así. Era ya una panela. Sí, era una panela. Y lo peor era que la evolución tecnológica le permitía a uno meterle la batería y la batería tenía la tecnología de vibrador, o sea, no venía incorporado al celular, sino era la batería. Entonces la batería era mucho más grande. Es este que está aquí, este de acá. Gigantísimo ese celular. Sí, era ese. Aquí miren la Se le batería. sacaba la antena también. Sí. Bueno, sí, entonces, bueno, tenemos ahí celulares, bastante evolución en los celulares. Eh, la curva de tamaños de los celulares ha tenido caídas y subidas, ¿no? Eh, Después de que eran tan grandes, empezaron a buscarle que fueran más compactos hasta llegar a pues, celulares de 5 o 7 centímetros de alto y evolucionan después a los celulares touch. Y hoy en día los celulares touch casi que son igual de grandes que ese Nokia, solo que pues más delgados, un poquitico más evolucionados y más desarrollados, pero volvemos a la tendencia del equipo grande. Y esa tendencia vuelve a ser enfocada hacia tener dentro de las tecnologías todo integrado. Uno ya puede tener un computador en su celular. Uno ya puede trabajar hojas de Excel, hojas de Word, PowerPoint, hacer presentaciones. Ya podemos desde el mismo celular dictar clases. Y son distintas formas que vemos y que ocurren respecto a la evolución tecnológica. Obviamente, pues no podemos hacer un comparativo de ese Nokia con no sé, un Redmi, un iPhone, un Samsung, Huawei, que son grandes. Samsung, ustedes ya ven que Samsung tiene hasta un celular que se dobla y que es touch y pues, un poco de vainas de evolución. Dentro de la incorporación de las TIC, pues se empieza a incorporar las tecnologías de información al proceso de las empresas. Se empieza a incluir dentro de los procesos de la automatización, porque empiezan a hablar de automatización, empiezan a hablar de procesos de digitalización. Anteriormente las empresas tenían que tener un área de archivo y era un archivo físico. Hoy en día el archivo es en la nube, se digitaliza la información, se almacena y queda de por vida, mientras que el papel llegaba a un punto donde el archivo no aguantaba más y tocaba abrir un nuevo archivo o empezar a dar de bajas documentos. Ahora vamos a hablar sobre una serie de definiciones. Esto pues lo sacamos de un autor que se llama Cabero. En el año 2000 establece que son tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación, empiezan a cambiar, empiezan a evolucionar, empiezan a, a introducir nuevas formas de comunicarnos y entra todo esto a las escuelas y a los hogares facilitando primero pues dentro de la parte de la enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero más allá de ese proceso de enseñanza-aprendizaje era la cercanía también con las personas.
La denominación de TICs es utilizada para referirse a nuevos medios como hipertextos, multimedia, internet, realidad virtual o la misma televisión por satélite. Antes, la televisión anteriormente no venía por cable, o sea, pues sí venía por cable al televisor, pero aparte de venir por televisor, ¿qué era lo que nos tocaba hacer a nosotros en el techo? Hablo de los hombres. Una antena. La antena y moverla Y para que cogiera la imagen. ¿Qué así parado con la antena cogiendo? Andrés le pasó que le decían, ahí, la soltaba, la soltó. Me tocaba quedarme como una hora ahí parado. Y era, sí, se ríen porque les tocó, ¿cierto? Entonces era esa antena que llamamos antena espina de pescado grandísima que tenía que tener como entre más altura tuviese, mucho mejor cogía la señal. Y luego empieza la introducción de lo que en inicios llamamos la parabólica, que eran conexiones. Lady decía que se turnaban para tener la antena para ver la novela. Entonces, sí, tocaba lunes, miércoles y viernes uno, martes y jueves el otro y se turnaban por semanas. Luego empieza la introducción de la televisión satelital y eran suscripciones, eran pagos de suscripciones, un par de canales, no eran muchos canales. Igual, eran satelitales, tenían que tener una serie de condiciones y yo recuerdo que salieron mucho al mercado unos aparaticos robaseñales y era usted aquí tiene la televisión satelital gratis y le mostraban a uno los canales, por ahí todavía uno llega al portal de la 170 y todavía los venden. Y empieza a evolucionar todo esto y empieza a evolucionar en la misma marcha de la misma tecnología. Entonces, los televisores eran grandes. En inicio, si ustedes tuvieron la oportunidad de conocer los televisores de los abuelitos, eran unas mesas con parlantes a los lados, unas paticas bien bonitas y un televisor que tenían dos perillas y uno tenía que encenderlo y un puntico en el centro del televisor y espere 10 minutos a que diera imagen. Profesor, eran los del control chino. Sí, esos eran los del control el control de 300 botones. No, el control chino. Chino, vaya a cambiar el televisor. Chino, vaya a apagarlo. Chino, suele. Sí. Giovanni también le tocó, ¿cierto? Franklin, ¿nos ibas a decir algo? Profe, yo soy desde los del telegrama. Ok. Telegrama, carta, después disquete, después computador amarillo. Ok, muy bien, muchas gracias. Franklin, cuéntanos. Sí, profe, es que como no eran a base de tubos, ¿no? Sí. Unos bombillos que tenían una temperatura y tenían que llegar a un bateaje de temperatura alto para que pudiera encender la pantalla. Ya vino el transistor que modificó eso, pero por eso eran tan demorados para encender. Sí, así es. Los tubos catódicos se llamaban. Y que habían momentos que tocaba darle el golpecito de verdad para que reaccionara el tubo. Sí, señor, se quedaban dormidos. Luego de esto empieza a evolucionar nuevamente también la televisión, empiezan a volverse más compactos. Llegan a un punto donde son compactos, siendo aún amplios, teniendo una caja profunda, y empiezan después de este proceso de compactación a volverse grandes, pero aún teniendo caja, hasta que saltan
de una forma drástica dentro de su proceso de evolución a los televisores LED o los pantalla plana, que fue un cambio bastante drástico, porque era reducir una caja de, no sé, mal contados 50 centímetros de profundidad, televisores pesadísimos, a un televisor de 8 centímetros, 10 centímetros por mucho de fondo. Y hoy en día entramos a mirar y los televisores puede que mantengan el mismo fondo, pero entonces ya no estamos hablando de la cantidad de pixelajes, ya dejamos de ser el HD o el Full HD, a hablar de 4K, a hablar yo ya ni sé en qué tecnología va porque ya depende de la marca, depende de la casa productora, la tecnología varía. Entonces, si es LG, entonces es Ultra HD K4 no sé qué, si es Samsung es otra vaina, bueno, empiezan a haber distintas variaciones de tecnología y entramos a ver cómo empieza todo este proceso de la televisión satelital a acomodarse a cada uno de los televisores. Entonces ya a uno antes le preguntaban cuántos canales quiere. Ahora le preguntan qué tecnología de televisión tiene para saber qué plan le ofrezco. Y es la evolución tan alta que ahorita todo va interconectado. Otra forma de ver la evolución es la telefonía local. Giovanni, entonces, y Franklin seguramente, creo que a ver, por ahí Andrés también de pronto, que los he escuchado hablar y que conocen un poco los teléfonos amarillos de ruedita. Sí, señor, claro. ¿Esos son los Motorolas, los cebollas? No, estamos hablando de teléfonos fijos. El teléfono fijo de ruedita. Sí, eso es clásico. Teléfono fijo antiguo, miremos. No, pues es que vean esto sí ya es una reliquia, esto yo creo que no tampoco, estos amarillitos, estos rojitos. Profe, cuando existía Telecom, que usted iba y pedía la llamada a la operadora persona que lo atendía, a la operadora, y ella le decía, pase a la cabina 5, pase a la cabina 4, y pasar la llamada ya. Y uno llegaba a la cabina y se había caído. ¿Cómo? O los teléfonos rojos que se le echaban la monedita. Los de la calle. Sí, donde se le echaba la monedita y no duraba ni un minuto. Sí, claro, entonces empiezan a evolucionar. Monedas de 20. Ese teléfono rojo, mi abuelito tenía uno. ¿Y le ponía candado? Tenía opción de echarle candado. Sí. Y le echaba candado para que no llamaran. Claro, y se lo ponían aquí en el esto tenía por acá, aquí está una pestañita, esperen a ver si podemos ampliar más la foto. Aquí, vean esta pestañita, entonces le ponían un candado acá en el 1 y uno, si tenía que marcar el 8 tenía que dar la vuelta y llegar hasta acá. Le ponían el candado en el 1. Pero yo estoy seguro que aquí muchos conocieron que había una maña para poder llamar así, con el candado puesto. Eso se le metía a cualquier Lo que pasa es que esa ruedita tenía una secuencia, ¿sí? Sí. Y entonces de pulsos. tenía que adivinar, es correcto, la ruta de la secuencia de la rueda para que marcara el pulso y el número. Entonces uno como que le cogía el tiro hasta dónde iba y podía marcar varias veces los números diferentes y podía hacer llamadas. O sea que Franklin lo hizo varias veces. Tocaba buscar estrategia porque... Tocaba llamar a la novia. Sí, también el pulso se hacía con el botón de colgado, haciendo como tipo información de código Morse, cantidad de interacciones de luz. Morse, sí. Entonces uno marcaba un toque era el 1, 2 toques y así se marcaba también porque era por pulsos.
Entonces empieza a haber esta evolución. Hoy tenemos estos teléfonos, bueno, estos teléfonos existían. Hoy en día, ustedes se dan cuenta en sus facturas de televisión o de triple play, nos cobran el servicio de teléfono, de telefonía, pero pues realmente uno no lo usa. Uno ya ni siquiera utiliza la telefonía local, que ya no es telefonía local, porque a la final se volvió una telefonía IP, que va igual de igual manera va amarrada al módem de internet, y es por eso que ya uno hasta las llamadas nacionales son ilimitadas. Antes, haga usted una llamada desde el teléfono fijo a un celular y verá cuánto le valía. Bueno, para darle continuidad entonces, no tocamos, no mostramos el teléfono que nos decía nuestra compañera que eran los teléfonos de cabina de calle. No, estos ya son muy avanzados. Esos teléfonos todavía aún existen en las vías. En algunas vías nacionales sí. Es que yo me acuerdo que eran uno rojito que vi por acá, que tenían una carcasita. Estos de acá, este de acá, fue un teléfono que puso la empresa de teléfonos de Bogotá, y uno podía hacer llamadas por cobrar. Uno podía hacer llamadas por cobrar desde este número, desde este teléfono. Y le llegaba la llamada al otro lado y dice, está recibiendo una llamada por cobrar y aparecía la grabación de la voz de uno. Si desea recibir, marque 1, si no, marque 2. Y la mamá de uno se equivocaba y marcaba 2 y uno vuelva y marque. 10 minutos para grabar esa llamada. Y hoy en día hay uno que otro teléfono, o la misma evolución de cómo eran los teléfonos celulares. Uno antes en cada esquina encontraba la venta de minutos de celulares, ¿o no? Señor. Porque los planes eran costosísimos y uno pagaba el minuto a 100 pesos, o 200, 300 pesos, ya ni me acuerdo. Hoy en día, si se consiguen cabinas o sistemas de celulares, son muy pocas. A mí me pasó el fin de semana pasado, profe, perdón, Cuéntame. que dejé el celular y necesitaba hacer una llamada. Pues yo me sé el número de mi esposa, entonces necesitaba llamarla y no encontré quien me vendiera un minuto de celular. Y ahí quedó. Y la esposa brava porque quién sabe dónde estaba Giovanni. Brava. Ya no es tan rentable vender minutos. No, ya no es Antes sí. rentable. O sea, es que ahorita, si hablamos de los planes postpago, puedo equivocarme, pero yo creo que ya todos los planes postpago son minutos ilimitados. Antes uno compraba un plan y eran planes de 50, 70, 90 minutos. También me acuerdo mucho que cuando uno le quedaba 5 minutos del plan. Con esos 5 minutos uno podía hablar una hora completa, pero no podía dejar caer la llamada. Porque el sistema hacía un corte. No, profe, no Tocaba podía colgar a los pasar los 5 Era minutos. colgar antes de los 5 minutos. No, eso fue después. Sí. Eso fue después cuando pusieron que los elegidos. Una línea le cobraban como 2 minutos de los normales, o 3 minutos, algo así. Sí, era el mismo operador, entonces tenía los primeros 5 minutos de los elegidos eran gratis, pero si era de otro operador, entonces por 1 minuto le cobraban 3, una vaina así, era una tabla ahí de algoritmos bastante complicada. Y eran 5 elegidos que podía meter. Sí, y los primeros 5 minutos, sí, entonces esa era otra parte, pero los planes antiguos... Sí tiene razón el profe cuando dice que cuando uno le quedaban 5 minutos y si uno no colgaba podía aprovechar 15 y 20 minutos. Porque era un plan cerrado, eran los planes cerrados, ¿no?
señor. Entonces cuando uno tenía un plan cerrado en ese entonces, pues no había tanto momento, o sea, tanto live, tanto tiempo real, que los sistemas de los operadores hacían cortes cada 15 o 20 minutos. Entonces no hacían el corte en el momento o no tenían un sistema que le cerrara a uno la salida de llamadas si uno cumplía su cupo. Si a uno le quedaba un minuto, uno con ese minuto podía hablar 15, 20 o 30 minutos hasta que el sistema se diera cuenta y le cortara. Pero no le podían cobrar más a uno porque cuando uno tenía un plan cerrado, le cobraban un poquito más que un plan abierto por la razón de que no le podían cobrar más. Entonces uno se aprovechaba de ese pequeño vacío tecnológico en cuanto al control de los minutos. Y ahí también empezamos a ver todo ese desarrollo tecnológico, pero nos quedamos aquí hablando. Ustedes hablan mucho, después dicen que es mi culpa. En la actualidad, el paradigma de las TIC son las redes informáticas que de una u otra forma siempre nos van a permitir la interacción de un ordenador que amplía la potencia y la funcionalidad en torno a que tiene una forma individual y nos da la oportunidad de que la información esté procesada mediante almacenamiento de soportes físicos, sino que no solo soportes físicos, sino también está prestados mediante ordenadores, lo que llamamos servidores. Entonces empieza a cambiar todo este tema de las tecnologías de la información, el paradigma o la historia de que todo lo que no está físico no existe o no se puede mostrar, y empiezan con las tecnologías de la información a darse auge a todas las corrientes de protección de los recursos, de protección de la naturaleza. Entonces ya se busca no tener documentos físicos para no tener que consumir papel y bueno, muchas cosas que empiezan a apalancarse desde las tecnologías de la información. La principal diferencia de las tecnologías de la información respecto a las tradicionales es la posibilidad de crear nuevos entornos de comunicación y de expresión que de una u otra forma le permiten a los receptores de información la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias en cuanto a temas de formación, temas de expresión y temas de educación. Hoy en día tenemos, yo creo que todos, me incluyo, me pongo como de terceras en la lista, uno empieza ya a transmitir sentimientos, digámoslo así, entre comillas, con los stickers de WhatsApp, con los GIF de WhatsApp. Entonces uno ya no responde con un jajaja, sino uno va y busca un GIF, el que le gusta, o uno tiene el sticker y entonces empieza a evolucionar y a cambiar la forma de comunicar experiencias, sentimientos, sensaciones, mediante distintos algoritmos. Entonces no sé, me dirán si aquí lo usan o soy solo yo. Sí, profe, sí se usa, claro, porque digamos que entonces como que pierde tiempo. En cambio es más fácil oprimir la carita que uno quiere, lo que quiere expresar. O los stickers que dicen gracias. Y todos los stickers, porque pues los que dicen gracias, los que mandan caritas así haciendo ojitos, bueno, distintas cosas porque... Señor. El que dice ok. Ese también, sí. Y todo se empieza a volver un tema de sentimientos, de expresiones, de distintas cosas que cambia las palabras. Entonces empieza a generar nuevas formas de expresión, nuevas formas de experiencias y demás. Estas tecnologías son las que giran en torno a 4 medios. Primero, la informática, la microelectrónica, la multimedia y las telecomunicaciones. Y aquí pues vamos a dejar ahorita voy a dejar
como una relación con estos cuatro aspectos para que los investiguemos a qué hace referencia cuando hablo de informática, de microelectrónica, multimedia y telecomunicación relacionado a las TIC, pero ahorita se los vuelvo a escribir para que podamos hacer como una investigación respecto a estos cuatro términos. Todo esto gira de una forma interactiva e interconectada. Cuando hablamos de interactivo, ¿a qué nos referimos? ¿A qué hace referencia la interactividad? Interactuamos con ese medio. Ok, hay interacción mía con ese medio. Y cuando hablamos de interconectada, ¿a qué se refiere? Como una red. Listo, red de información. Entonces, son dos términos, muchas gracias Franklin, que nos refieren las tecnologías de la información, la interconexión y la interacción. La interacción es yo interactúo con una máquina, interactúo con un equipo, con un aparato que está interconectado con cierta información. Ahorita todo está interconectado con servidores. Ustedes, vuelvo a hacer ejemplos, que tenían equipos celulares, que tuvieron equipos celulares de gamas anteriores. Antes uno guardaba los contactos del celular en el equipo, en el celular. El celular tenía una capacidad de memoria. La siguiente evolución del almacenamiento de contactos, ¿a dónde fue? ¿A qué pasó? ¿A qué trascendió? A ver si le pegan, a ver si recuerdan. A la SIM card. Listo, entonces trascendió a que yo almacenaba ya los contactos en la SIM card. Y en esa misma evolución, tanto de contactos, también hubo una evolución de tecnología, y era que el número de celular, el número que yo tenía como celular, estaba asociado al equipo. Era un chip que tenía el equipo, y eso lo daba, el número lo tenía el equipo, y si se me dañaba el celular, yo perdía el número. Esa misma evolución de trasladar o de transformar el almacenamiento de los contactos de la memoria del equipo a la memoria SIM card, también evolucionó que la SIM card era la que poseía el número. Entonces yo podía conservar el historial si yo conservaba mi SIM card. Podía dañar mi celular, pero si no tenía la SIM card, mantenía mi información. Y hoy en día, ¿cómo es el manejo de los contactos? A la nube. A la nube. Por medio de la nube. Entonces, y no solo los contactos, toda la información, uno ya puede hacer el respaldo de sus equipos celulares con la nube, sea el sistema operativo que sea de equipos de celulares. Uno puede cambiar de celular, y si es el mismo sistema operativo, sencillamente acude a su respaldo de la nube, y automáticamente la información anterior del equipo anterior queda en el equipo nuevo intacta, con las notificaciones, con las configuraciones, con todo. O sea, ya todo está interconectado mediante información en los servidores. Entonces aquí empieza la interacción y la interconexión, que permite concebir nuevas realidades de conectividad y potenciar las que pueden tener forma aislada. Entonces ya nada es aislado, todo empieza a tener una conexión de una u otra manera respecto a la forma de manejo de la información. Hoy en día, alguna vez a mí me pasó algo muy parecido a lo que le ocurrió a Giovanni. No sé si creo que se me descargó el celular, y yo, a diferencia de Giovanni, yo no me sabía el ningún número de celular, y yo tenía que hacer un par de llamadas, y dije, pues ¿cómo hago? Me tocó buscar un café internet, que tampoco ya son habituales conseguirlos, y entrar a mi correo electrónico y entrar a buscar ahí la información de los contactos, porque ahorita toda la información
de contactos está atada a una cuenta Gmail. Y uno entra a su cuenta Gmail y ahí encuentra toda la información. Pues hay distintas formas de atar cuentas, pero todo está dentro de los servidores que están en la nube y que tienen el acceso si uno posee su cuenta, su contraseña y demás. Como una pequeña conclusión, en definitiva, las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten el procesamiento, tratamiento y comunicación de la información. Es decir, las tecnologías son para actuar sobre la información, transformarla, difundirla y comunicarla. Cuando hablamos de actuar sobre la información es generarle un desarrollo a esta. Transformarla de una manera u otra. Hablemos de un ejemplo claro y es la transformación del papel al archivo digital. Hoy en día la mayoría de las empresas están optando por tener sus sistemas de archivo de forma digital. Ahorran papel, ahorran espacio, garantizan que tienen una información durante toda una vida, o sea, durante toda la vida potencial de esa organización sin necesidad de ocupar espacio, mientras que si tenemos un archivo físico, hoy en día cualquier organización, cualquier entidad, todo se maneja por formas digitales. Entonces, envíeme por correo electrónico esto, envíeme por correo electrónico lo otro, cargue esta información a la siguiente plataforma, cargue estos documentos y todo se vuelve digital, porque la parte de la tecnología nos ha permitido a nosotros llegar más a la impersonalidad. Antes, cuando uno tenía que hacer cualquier proceso ante entidades, tenía que mandar al mensajero o al auxiliar o a mandar a alguien a una oficina a radicar unos papeles y entonces haga las filas y cuente los folios. Hoy en día uno lo hace de forma inmediata en las plataformas digitales. Y es cuando se transforma y se busca difusión de la información y comunicación. Y como les decía al inicio, hoy en día ya tenemos la posibilidad de que nos notifican por correo electrónico de cualquier situación. Sacando del contexto todos los temas de personas inescrupulosas, pues cuando a uno le notifican un comparendo por internet, no es que me haya pasado, no me ha pasado, es pura mentira. O a uno le llegan las facturas por correo electrónico, les llegan, no sé, todo se maneja por correo electrónico ahorita, o por mensajes de texto, porque el mismo manejo de información y de tecnología le llega a uno recordatorios. Y hablábamos dentro del servicio dentro de la parte de servicio al cliente, hablábamos de las plataformas 2.0. Y las plataformas 2.0 son aquellas que tienen unas listas de difusión donde los números de teléfono están registrados y le empiezan a avisar a uno, venga, no se le olvide que está a 2-3 días de vencer la cuota de su crédito, páguela, evítese que lo reportemos, evítese que no sé qué más vainas. Y todo esto lo manejan mediante tecnología de información, que de una u otra forma no necesita de una persona. Lo que antes se necesitaba 10 personas para enviar mensajes de difusión o hacer llamadas, hoy necesitan una para programar un sistema y que el sistema lo haga automático. Preguntas hasta aquí. ¿Ninguna? Bueno, sigamos. Entramos a hablar sobre las características de las tecnologías de la información
y la comunicación. Primero, nos facilitan la reproducción, difusión y circulación de documentos. Y adicionalmente nos permiten así la creación de un gran volumen de información paralela a la información a la industria editorial tradicional y a los servicios de biblioteca. De las personas pues voy a preguntar Franklin, Giovanni, Andrés, ¿ustedes son de La Sabana o son de Bogotá? ¿O fuera de Bogotá? Fuera de Cundinamarca. La hermosa ciudad de Chía. Chía. Giovanni. Sí, de La Sabana, sí, señor. Franklin, tú eres de fuera de Cundinamarca, ¿cierto? Yo vivo en Chía, pero soy de Cartagena, sí, señor. Bueno, ¿ustedes lograron alguna vez visitar la biblioteca Luis Ángel Arango? No, señor. Bueno, ahí ya tengo una tarea ahí para que investiguen cuál fue la evolución de la biblioteca Luis Ángel Arango. Es una historia bonita respecto a una de las principales bibliotecas nacionales que tiene el país. Un edificio de una cuadra completa, 4 o 5 pisos llenos de libros. Uno tenía que llegar a esa De biblioteca. una manzana. ¿Cómo? No es de una cuadra, es de una manzana. Una manzana edificio. completa, sí, efectivamente es una manzana completa. Correcto. Y yo recuerdo, uno tenía que llegar a las 9 de la mañana para poder tener el libro sobre la 1 de la tarde. Y la forma de pedirlo es muy bonita, la historia de la Luis Ángel Arango. Yo sí tuve que sufrirla un poco, pero era un manejo de la literatura y de la parte editorial. Hoy en día uno no compra libros, sino uno compra ebooks. Entonces los tiene en su celular, los tiene en sus tabletas, los tiene en sus computadores, y se ha perdido esa bonita cultura del libro físico, que eso sí es para mí personalmente. Leer un libro físico a uno digital, yo prefiero el físico. No hay nada como rayar la hoja de un libro. Entonces, volviendo al tema de las características de las TIC, es que facilitan la reproducción y difusión. O sea, tú compras un libro hoy en día digital y lo puedes compartir. Comprando uno puedes compartirlo varias veces, mientras que anteriormente tú comprabas un libro y era un libro, y si lo querías prestar, lo prestabas rayado. La circulación de documentos hoy se volvió muchísimo más fácil, vía mail, distintos medios de compartir información. Pues ya pues si hablamos de la evolución de transmisión de información, recuerdo, y no sé si me equivoco, que de pronto no sea la primera forma, el infrarrojo. El infrarrojo era una tecnología que tenían los celulares, que tenían un cuadrito como color vino tinto rojo, y uno ponía los dos celulares que tuviesen infrarrojo enfrentado al infrarrojo, y por ahí transmitía información. Para pasar la música. Para pasar la música, pasar una canción podía durar 10 minutos. Luego de esto evolucionó, el infrarrojo evolucionó al Bluetooth, que hoy el día el Bluetooth es muy manejado, muy utilizado. De hecho, el Bluetooth no ha perdido fuerza, de hecho ha cogido fuerza, porque empezó a darle la conectividad con los medios de reproducción, los parlantes, las barras de sonido, los mismos televisores que se conectan por Bluetooth. Entonces ha evolucionado, pero pues ya empieza. Dime, Dulfay. Los relojes, los audífonos.
Sí, correcto, o sea, ya empieza a generarse toda la conectividad a través del Bluetooth. Em, y son formas de conexión y de transmisión de información. Em, Tenemos aquí otra característica, vamos dos, que es facilidad de reproducción. La segunda es permite una formación individualizada en donde cada persona, cada alumno puede trabajar un ritmo, y aquí ya hablamos es de la educación virtual. Y creo que ustedes, más que yo, son expertos en el manejo de la educación virtual. Si bien nosotros tenemos aquí un control y un acompañamiento a la distancia, muchos de ustedes pueden empezar a adelantar procesos autónomos, y es lo que se busca y lo que busca la institución cuando desarrolla unos temas de autogestión, y es un tema individualizado. Cada uno trabaja a su ritmo, sin presiones. em, las personas que, como lo hemos visto en varias ocasiones, que de pronto no pueden asistir a la sesión, entonces sencillamente ya no perdieron la clase como si la hubiéramos perdido si estuviéramos en la presencialidad. Ya saben que hay una grabación, y entonces al día siguiente o a los 2 días chequean la grabación y se ponen al corriente de la información, y esto permite manejo del trabajo y manejo del tiempo. Otra característica de las tecnologías es que se necesita de la creatividad del individuo y el trabajo colectivo para impactar, para aumentar el impacto de todos los resultados. Si no estamos todos en la misma sintonía, realmente pues, empiezan a haber diferencias y pues muchos inconvenientes en cuanto al manejo de la información, y es cuando empezamos a ver los ciclos generacionales y los cambios de conocimiento respecto a las tecnologías. Hoy en día pues la tecnología es primordial y todo está basado en tecnología, todo está basando en la virtualidad, en la información en la nube, donde realmente los documentos son necesarios para ciertas situaciones, pero para el resto de cosas es la virtualidad. Por otro lado, nos permite la planificación del aprendizaje y la interacción. Cada persona define un tema de parámetros de acuerdo a sus tiempos, disponibilidades y a sus posibilidades y necesidades. En Colombia, y vamos a hablar puntualmente de Colombia, veníamos muy renuentes y veníamos muy, no sé, como con ganas de que no pasara, y era la virtualidad. Pero entró pandemia y la pandemia nos llevó a aceptar la posibilidad de la virtualidad. Nos llevó a entender que sí podemos trabajar en la distancia, que sí podemos comunicarnos en la distancia, que sí podemos tener un aprendizaje en la distancia. Situaciones que antes se generaba una barrera o un hito o muchísimas cosas, pero que a la final la pandemia sí nos trajo esa evolución a nosotros, que teníamos una barrera mental respecto al manejo de todo. No hablo de la educación, hablo del trabajo, hablo de muchas cosas respecto a la distancia de la virtualidad, y era estar detrás de una pantalla. No sé si alguno de ustedes dentro de sus procesos laborales haya migrado de la presencialidad a la virtualidad, que nos pueda contar un poco cómo fue esa transición. Profe, pues yo estoy haciendo mi pregrado, mi carrera virtual en la UNAD. Y al Sí, comienzo fue muy duro, porque, o sea, eso le genera a uno como mucha independencia, mucha disciplina. Y porque no sí. hay nadie que le esté diciendo a uno, oiga, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, tiene que... No, le dicen, vea, tiene que hacer esto y tal fecha lo tiene que entregar usted, ¿era si lo hace o no? Entonces, sí, al comienzo sí me dio un poco duro. O sea, venías trabajando con presencialidad y luego migraste a la virtualidad. Sí, sí, yo hice 2 semestres presencial y pues ya por temas económicos me tocaba trabajar, entonces pues pasé a la universidad virtual. Ok.
Entonces, pero no, sí, al comienzo sí estuvo como difícil porque sí le genera a uno mucha disciplina. Bueno, muy bueno. Digamos, profe, que desde el punto de vista laboral para mí fue muy complicado porque pues realmente como, como muchos colombianos no teníamos de pronto la tecnología, los elementos tecnológicos, el recurso, porque pues había que tener internet, un buen equipo. Entonces fue un poquito complicado por esa parte. Ok. ¿Y ahorita estás trabajando de forma virtual? No, señor, ya estamos en la presencialidad. O sea, usted ya otra vez es feliz. Es correcto. Ok. ¿Alguien que actualmente siga trabajando en la virtualidad? Sí, profe, yo. Cuéntanos tu caso, Solange. No, pues realmente, profe, inició la pandemia y pues arrancamos con virtualidad en la empresa donde pues yo trabajo. Esta es una constructora, entonces pues se nos facilita realmente el trabajo en casa, puesto que no, digamos que lo que se maneja son pues contratos, ¿sí? Contratos con diferentes entidades, pero pues esto todo va como ligado a documentos, ¿sí? Entonces no hay necesidad de estar, pues que mi jefe esté como al pendiente de nosotros, ¿no? Entonces no, digamos que no se nos ha hecho muy complicado como tal, no. Si el jefe antes estaba intenso, les tocaba ir al baño y ahorita lo que hacen es poner el celular en modo avión. Bueno, ahí se ríe porque es verdad, ¿sí ve? Bueno, bueno, digamos que esa parte de sí, obviamente estar disponible el teléfono en caso de que llame, sí, claro, porque pues digamos que es como la forma en que se comunica uno con él y es, entonces sí es estar como muy al pendiente del teléfono, ¿no? En caso de que uno se retire un momentico. Bueno, ahí hay un tema muy interesante y es que a nivel administrativo y ya entrando pues un poco más hacia nuestra carrera, muchas organizaciones supieron sacarla del estadio con todas las situaciones adversas que trajo la pandemia. Voy a hablar puntualmente de un par de tipos de negocios, los call center. Los call center antes pues estaban condensados en una oficina, 20 personas en cubículos, atendiendo llamadas, manejo de información. Entra pandemia y se ven obligados a volcarse al home office o al teletrabajo y en inicio ven esto como un sobrecosto, pero posteriormente entran a analizar y se dan cuenta que es mucho más económico tener a un teleoperador en su casa, pagarle un bono de conectividad, no sé cómo lo llamen dependiendo de las empresas, o pagarle el mismo internet a la persona, garantizarle un puesto de trabajo adecuado en su casa y ahorrarse la inversión de infraestructura, pago de arriendo, los costos inmersos y los costos fantasmas que tiene el tener personas dentro de una organización y fácilmente pudieron aumentar su rentabilidad en un 15 a 20%. A la final, en el home office, todo se maneja por plataformas y por logueos de informaciones, de logueos en los sistemas de información, y a uno le analizan si se conectó o no se conectó, si atendió o si no atendió, y todo va manejado por la conectividad. Tiene internet, tiene un computador, ya tiene trabajo. Y esta pandemia nos llevó a evolucionar en muchos aspectos respecto a esto, respecto al teletrabajo, respecto al home office, respecto a la alternancia o sea, hacer un híbrido entre
las dos formas de trabajar, presencial y virtual, dependiendo del alcance, porque pues hay tipos de organizaciones que no permiten que uno haga, o no, el propio modelo de negocio no permite que uno haga un trabajo en casa. Ejemplo, empresas del sector agropecuario, pues, ¿cómo uno hace para regar unas plantas? No, regar sí se puede, pero para cortar unas flores desde la casa, por computador. Entonces, dependiendo del modelo de negocio, sí les permitió a sus juntas directivas determinar que podían migrar y podían evolucionar a un proceso de atención y de manejo laboral distinto. Hoy en día ustedes pueden entrar a darse cuenta, ya uno por internet encuentra muchas ofertas de teletrabajo y home office que antes no se encontraba. Bueno, vamos a hablar sobre unos temas de unas ventajas y desventajas para concluir aquí la sesión de hoy. Las ventajas principales es que el incremento de la información que favorece el trabajo colaborativo y el autoaprendizaje. Ya tenemos información en línea, ya no tenemos que esperar días y días para que nos compartan cierta información, ya no tenemos que esperar momentos, tiempos para poder adquirir información en el momento que la necesitamos, sino está en tiempo real. Y el autoaprendizaje, ¿qué es lo que nos ha permitido? O sea, y no hablemos de pronto solo de cursos, sino si uno tiene una inquietud, uno está hablando con alguien y le quedó una duda respecto a algo, uno se dirige a internet, investiga y ya generó un tema de autoaprendizaje. Por otro lado, la capacidad de establecer un ritmo individualizado, cada quien avanza a su manera, cada quien avanza a su ritmo, cada quien avanza a su gusto. Se aumenta la productividad de las organizaciones claramente, porque cuando hablamos de aumento de la productividad es reducción de costos, es reducción de tiempos, es reducción de procesos, es reducción de muchas cosas que aumenta sustancialmente, y si lo hablamos a nivel de la concepción administrativa, pues aumenta sus ingresos y aumenta sus utilidades. Ahorra el costo de desplazamientos. Ya lo vimos claramente en el envío de una correspondencia, ya no tengo que ir hasta X lugar para poner el sobre y que me lo envíen, sino correo electrónico, enviar desde mi celular y salió. Potencia las actividades colaborativas y cooperativas. Y las desventajas, la pseudoinformación. ¿Qué entienden ustedes por pseudoinformación? ¿Qué es pseudo? Cuando hablamos de pseudoinformación, es que hablamos de un supuesto. Y si hablamos de un supuesto, es algo que puede ser falso. Y es toda esa información errada, toda esa información que nos puede llegar a nosotros de forma maliciosa. Usted ha sido seleccionado por su gran comportamiento para ganarse un mercado, para ganarse un carro, entonces solo siga el siguiente link. Y ahí entramos a hablar de información, de pseudoinformación. ¿Como fraude? Sí, o sea, a la final lo que ocurre con la información digital es que puede haber un cierto grado de supuestos o de información falsa. Y que nos puede llevar a un tema de fraude, efectivamente. Pues ustedes se dan cuenta, muchas organizaciones a veces en sus redes sociales dicen si le están llamando, escribiendo, pidiéndoles información respecto a no sé qué, por favor no la den, no somos nosotros. Y nos lleva a esto, a esa información de la pseudoinformación, al ser información falsa o supuesta. La saturación de información, y es cuando recibimos mucha información, nos llenamos de información. La dependencia a la tecnología,
Y por último, la mayoría de las personas y organizaciones no poseen formación necesaria. Tenemos información, tenemos tecnología, tenemos sistemas, pero no se capacita y no se enseña y no se desarrolla el personal basado en estas tecnologías, lo que genera una desventaja por el mal manejo. Preguntas hasta acá, chicos. Dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Todo clarísimo o están dormidos? No, todo bien. Todo claro, profe. Bueno, entonces para la próxima semana les pido que hagan una pequeña investigación. No vamos a hacer ningún trabajo. Sencillamente vamos a investigar dentro de las TICs a qué hacen referencia los 4 medios de las tecnologías de información: informática, microelectrónica, multimedia y telecomunicaciones. Voy a escribírselos en el grupo. Entonces, investigar investigar sobre los 4 medios de las TIC. Entonces tenemos la primera, que es informática, la segunda, que es microelectrónica, la tercera, que es la multimedia, y la cuarta, que son las telecomunicaciones. Charlaremos un poco en inicio sobre lo que investiguemos, escucharemos un par de investigaciones de personas y luego pues continuaremos a aclarar esta información. Vuelvo y digo, no tienen que entregarme nada, no tienen que enviarme nada, sencillamente es investigar y pues tener claros los términos para la próxima charla. Ahí ya les escribí en el mensaje, en el panel de mensajes. Listo, profe. Muchachos, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche, que descansen, un feliz fin de semana, unas felices vacaciones, porque nos vemos hasta... Ay, sí, ¿no? Hasta el miércoles 20 de abril nos volvemos a ver. Que coman harto pescado. Que coman harto pescado. Bueno, muy bien, entonces... Una feliz noche a todos, feliz descanso, felices vacaciones y nos vemos en 15 días. Feliz noche para todos. Hasta luego. Lady, por favor, a la próxima acuérdame de iniciar la grabación más temprano. Claro que sí, pues. Chao, descansen. Chao.